Muy buenas noches, apreciados hermanos. Nos alegra mucho poder nuevamente volver a verlos aquí en la casa del Señor, con estos muchachos tan guapos. Estos muchachos, se salieron guapos los muchachos, hermano. Que Dios los bendiga a todos. Me alegro de verlos. A Germán, ayer extrañamos, así que yo ya, aunque todavía no me sé todos los rostros, más me alegro en el Señor de darme cuenta de su ausencia. ¿Sabe por qué? Porque si algún día llegamos al punto de estar la iglesia llena, tan llena está, vamos a tener que tener sumo cuidado, porque cuando la iglesia está llena, no nos percatamos de quienes no vinieron. Entonces, si no nos percatamos de quienes no vinieron, comienza a ocurrir ese fenómeno del cual tenemos que cuidarnos. Que dejemos de preocuparnos por nuestros amados, nuestros hermanos y nuestros semejantes. Así que, gloria a Dios, sean todos muy bienvenidos. Que la paz del Señor esté en vuestros corazones. Vamos a orar para que Dios nos hable esta tarde. Padre bueno que estás en los cielos, una vez más invertimos tiempo en conocerte, porque sabemos que nuestro tiempo y nuestros esfuerzos y recursos serán centuplicados si a nuestra humanidad le ponemos el plus de tu omnipotencia. Querido Padre, permite que en algún punto del mensaje de esta tarde nuestra vida se confronte con nuestra urgencia y nuestra necesidad de Dios. Habla nuestras mentes y corazones y sensibilízanos. Y que tu Santo Espíritu, invisible pero poderoso, haga la obra en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Yo ayer, después que predicamos el sermón eterno de anoche, te salvaste, Germán, que no viniste porque el sermón estuvo largo, hermano. Más yo me di cuenta de algo. ¿Sabes de qué me di cuenta? Yo me sentí mal porque dije, terminamos tarde, más la gente estaba comiendo y gozando aquí y hasta tarde estuvieron. Así que yo ya los tengo amenazados. Voy a predicar largo para que no se queden conversando después allí, se vayan directo para la casa. La hermana Azucena dice amén. Y siempre me gusta la honestidad del hermano Osvaldo, porque el hermano Osvaldo dice, muchacho, ese sermón estuvo tremendo. Yo me sentí bien, tremendo de largo. Entonces dice, menos mal que viene solo por una semana. Porque si no estaríamos en problemas, muchachos. Bien. El mayor y el más grande milagro que quiere hacer Dios en nuestra vida es la transformación del carácter. Lo vimos, una de las funciones del Espíritu Santo. Transformar el carácter, eran 3. Primero, guiarnos a la verdad. Número 2, iluminarle el camino. Número 2, la transformación del carácter. Y número 3, poner en nosotros amor por las almas, quitarnos la indiferencia y darnos poder para poder testificar de Cristo. Esas son las funciones, las 3 grandes funciones del Espíritu Santo. No olvide que el sábado
Cada uno de nosotros tenemos que traer al altar del Señor 5 personas. ¿Cuántas personas tenemos que traer? 5 personas. Personas que están bajo la esfera de nuestra influencia. Pueden ser compañeros de trabajo, familiares, esposos no convertidos, etc. 5 personas porque vamos a comenzar a una jornada de intercesión y de oración para que el Espíritu Santo haga lo que nosotros no podemos hacer. Amén. Y que el Señor gane esos corazones y que esas personas sean para mí motivo de mi constante preocupación. Para que el Señor erradique de nosotros esa indiferencia y nos ayude a preocuparnos por la gente. Entonces, usted puede pensar, pero pastor, yo no sé mucho hablar, ¿qué voy a decir? No importa que no sepa mucho hablar, pero la demanda del Señor, la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestros hombros es la de representar al Señor. Usted puede que no sea pastor, pero todos somos ministros desde la perspectiva bíblica. Así que como somos ministros, todos es posible que podamos predicar incluso sin abrir la boca. Y de esa manera todos podemos predicar porque la misión de la iglesia empieza su trabajo cuando sale de estas puertas. Y eso es desafiante. Y cuando hablábamos, así que no olvide, 5 nombres para el sábado, eso pastor es impostergable, pastor. Esos 5 nombres los vamos a traer al altar del Señor. Y ayer comenzamos a hablar de este sermón de Jesús, porque el sermón de Jesús concluye con el imperativo de que su pueblo pida el Espíritu Santo. Pero el sermón de Jesús inicia con lo que al Señor más le importa. Hay varias cosas que el Señor consideró en ese sermón, pero para empezar el sermón, Él empezó con lo que a Dios más le interesa. Y a lo que a Dios más le interesa es hacer el milagro en esta dimensión profunda de cada uno de nosotros, a saber que eso es la transformación de nuestro carácter. Porque carácter es lo que somos en la oscuridad cuando nadie nos ve. Solemos usar máscaras que tapamos con ella nuestros defectos, nuestras espinillas, nuestras cositas, nuestras manchas del corazón, y con la máscara las disfrazamos muy bien, las maquillamos muy bien. Mas el Señor sabe que cuando estamos solos y cuando nadie nos mira, esa máscara es quitada y le damos rienda suelta al descontrol de nuestro mundo interior. Así que allí, en ese nivel profundo, cuando nadie nos mira, allí el Señor quiere hacer el grande milagro. Gloria a Dios por eso. Y nos dimos cuenta que este milagro en el carácter incluye un bonus de varias virtudes. Porque esta transformación del carácter tiene que ver con quitar la escoria, con la hipocresía, con esas pasiones descontroladas, con esos gustos pervertidos, quitarlos, pero el Señor no solo quita, el Señor añade. Y nos dimos cuenta que el apóstol Pablo, como dijo en Gálatas 5, dice más el fruto. ¿Está en plural o en singular? En singular, más el fruto es gozo, paz, fe, paciencia. Esas son virtudes. Son como la ramita que tiene el hermano Osvaldo ahí con 11 aguacates colgados. Es solo una ramita, pero en esa una sola ramita hay varios frutos. Así que estas virtudes del carácter no son para que usted escoja cuál le gusta o cuál más le acomoda. Esas virtudes son todas las virtudes que en el milagro de la transformación de su Santo Espíritu, Dios implantará las virtudes que Dios tiene en cada uno de nosotros. Amén. Ese fruto del Espíritu tiene varias virtudes y bondades. Y empezamos a ver cada una de ellas desde
la perspectiva de las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas son el milagro, las virtudes que Dios quiere implantar en el carácter. La primera de ellas era, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A qué aludía esta pobreza? Esta pobreza alude a que si Dios nos mira a la cara, si Dios nos mirase a los ojos, ¿qué tendríamos que hacer? Agachar la cabeza, porque Dios lo conoce todo de mí. Y si yo puedo llegar allá arriba, es única y exclusivamente ¿por qué cosa? Por las muchas misericordias de Dios. Aquel fariseo y publicano, esa puna ahí en el templo, el fariseo dijo, Señor, gracias te doy porque yo no soy como ese. Y yo hago esto y varias cosas buenas. Pero ninguna cosa buena que hagamos nos hace merecedores del reino de los cielos. Si podemos llegar al cielo es por las muchas misericordias de Dios. Así que ante Dios tenemos, para que este milagro empiece, tenemos que darnos cuenta de que a Dios no le podemos meter el dedo en la boca. Algunos pueden meterle el dedo en la boca a sus padres, a los abuelitos, a los tutores, a los profesores, al pastor, a quien tú quieras. Mijo, ¿dónde vas? No, voy a hacer deberes, tareas, voy a la biblioteca. Y ya nuestros padres no pueden andarnos vigilando. Ellos creen que usted fue a la biblioteca, no saben nada de que la biblioteca allí estaba en esa calle, con esa música y con esas personas allí. No era la biblioteca, tú fuiste a otro lugar. Así que para que Dios comience el milagro, lo primero que tenemos que reconocer es que Dios lo conoce todo de mí. Agache la cabeza, porque allí empieza el milagro de la transformación y de la regeneración. Bienaventurados los que lloran. ¿Qué va a pasar con los que lloran? Los que lloran serán consolados. Y hablábamos que también el Espíritu Santo quiere ayudarnos a que nosotros tengamos sensibilidad con el pecado. Y que cada vez que pequemos, el impulso que debemos tener es el impulso de sentir dolor. Porque hemos pecado y por culpa de ese pecado, Cristo fue clavado en la cruz. Permítanme explicarlo y resumirlo de esta manera. Yo tengo un amigo que una vez me contó una experiencia dramática que él vivió. Allá en Chile las casas son más pequeñas que lo de aquí porque el frío es tan intenso, así que se necesita una casa no tan amplia para poder calefaccionarla. Así que la casa estaba allí y al lado hay un techito donde él ponía su carro. Él entraba en su carro, abría la puerta de su carro e inmediatamente estaba la puerta de su casa. Así que su llegada y su salir era así, abrir la puerta del carro, la puerta de la casa de inmediato. Mas un día, él salió descuidadamente de su casa, abrió la puerta del carro rápidamente y en su atraso puso reversa atrás y no se percató que su pequeña hija de 4 o 5 años se colocó detrás del carro. En su apuro y en su acto apresurado, golpeó a esa niña. Y cuando él sintió el golpe y el grito atronador, ¿sabe lo que produjo esto en él? Una desesperación y un deseo de llorar, una impotencia. Casi arranca el manubrio ahí de su carro y cuando se baja se agarra la cabeza y llora. No es fácil que los hombres lloremos. Mas él está llorando, pero por misericordia contempla las piernitas de su niña moverse. La abrazó. Él lloró
porque se dio cuenta que por su acto irresponsable casi le quitas la vida a su hija. Pero ¿cuál es nuestra actitud cuando yo peco y le fallo a Dios? Cuando yo peco y paso a llevar sus mandamientos. Nosotros nos confrontamos con dos caminos, dos posibilidades. Una de ellas es borrar todas las evidencias para que nadie se entere. Y si alguien nos viene a preguntar, crear una cadena de mentiras para borrar las evidencias y que no nos echen la culpa. ¡Qué triste! Y muchos, cada vez que pecan, escogen este camino. Y lo triste de este camino es que si no reaccionamos con la sensibilidad por el pecado, es posible que aquí en esta tierra nadie se entere de nuestros pecados. Pero cuando lleguemos al reino de los cielos y no estemos presentes, eso será más vergonzoso y más doloroso. Así que es mejor pasar una vergüenza aquí en la tierra, un bochorno, una vergüenza que tu señora te pille, que tus papis te pillen, que tu suegro te pille, yo no sé quién te tiene que pillar, pero es mejor pasar la vergüenza aquí y ahora, pero salvarnos. Así que si hay alguno que está caminando por caminos peligrosos, está disfrutando de una cortesía, de un guiñado de ojos, de algunos mensajitos, algunas páginas en la internet indebidas, y nadie te ha pillado porque eres sigiloso, sabes cómo borrar el historial, etc. Oh, querido joven, si sabes que estás equivocando el camino, pídele a Dios y al Espíritu Santo que te haga sensible, porque el Espíritu Santo quiere romper ese corazón de piedra y hacernos sensibles para con el pecado. Aquellos que lloran por sus pecados, aquellos que experimentan tristeza y dolor por haberle fallado a Dios, el Señor vendrá con un pañuelo a consolarlos. Gloria a Dios por eso. El Señor sabe que nosotros tenemos un virus, el problema del pecado. Pero nosotros tenemos que tomar una actitud cuando tengamos problema con este virus. O ponemos la alfombra encima para que nadie se entere, o acudimos a Jesús con vergüenza, pero le pedimos a Cristo una nueva oportunidad. Yo prefiero el segundo camino. ¿Alguien más prefiere ese segundo camino? Gloria a Dios. Abran su Biblia ahí en Mateo capítulo 5, versículo 5. Sigamos viendo este milagro. ¿Cuáles son esas más virtudes que Cristo quiere poner en cada uno de nosotros, de los que profesa su nombre? Mateo capítulo 5, versículo 5. ¿Qué dice allí? Bienaventurados, ¿quiénes? Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos, ¿qué cosa? Recibirán la tierra por heredad. Antes de Cristo, ¿quién fue el hombre más manso sobre la tierra? Job y Moisés. Números capítulo 12, versículo 3 dice así: el hombre más manso sobre la tierra fue Moisés. Y yo pregunto, ¿cuál era el sueño más grande que Moisés tenía? ¿Cuál era el deseo más grande que Moisés tenía? Entrar a la Canaán, poseer la tierra. ¿Era ese el deseo de Moisés? Sí. Pero miren lo extraño de esto. El hombre más manso sobre la tierra no entró. Y me alegro de que no haya entrado. Pero el Señor, por su misericordia, lo llevó a una patria mejor.
Los mansos heredarán la tierra, y esta palabra necesita ser comprendida porque hay algunos que malentienden el sinónimo de la mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre, pastor? El diccionario dice que mansedumbre como sinónimo podría ser definido amabilidad, humildad, considerado. Pero Elena de White define esto de manera extraordinaria. Dice que mansedumbre podría ser mejor definido como dominio propio. Y me puse a investigar así, señora, ¿cómo que esto de la mansedumbre es dominio propio? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Cómo están conectados? Moisés, cuando tenía 40 años, se creía dueño del mundo. Y hay muchos que han intentado hacer cambios, pero para hacer esos cambios han escogido un camino revolucionario y en su revolución han hecho más daño que una contribución. ¿Está entendiendo lo que digo? Oh, eres un revolucionario. Eso suena bonito cuando lo decimos simplonamente, pero así en el estricto rigor, el revolucionario está en contra de algo, pero lo triste de muchos revolucionarios que han habido es que su caminar, su acción y su protesta ante ese sistema ha causado un conflicto mayor del que él estaba protestando. Y a los 40 años Moisés se sintió capacitado. Mi pueblo está en opresión, así que Moisés había sido preparado en esa escuela de Egipto, manejaba las ciencias de las artes marciales, así que era especialista en armas, en defensa personal, manejaba las ciencias del liderazgo, así que sabía muy bien cómo liderar a 2 millones de personas. Oh, yo tuve una iglesia en una ciudad, en una asociación, Ay, esos hermanos eran como 40 hermanos, pero yo le decía, Señor, ilumínalos o elimínalos, una de dos, porque estos son tremendos. Ay, cómo me costaba ministrarlo, porque eran peleones entre ellos, conflictivos, y hacíamos la cena del Señor, orábamos y ya solo me iba cuando llegaba a mi casa ya de nuevo las llamadas telefónicas. Imagínense 2 millones de personas. Un líder con una iglesia de 2 millones de personas, una mega iglesia, pastor. Eso está tremendo. Y nosotros aquí sufriendo con boca ratón aquí nomás, ¿no? Pero Moisés a los 40 años se sentía capaz. Y vio una injusticia, vio que había un egipcio maltratando. Y en su espíritu revolucionario se puso en pie y dijo, no me gusta ver la injusticia. Y corrigió esa injusticia, en vez de pegarle al que le estaba pegando al hebreo, lo mató. ¿Estaba bien lo que estaba haciendo el egipcio con el hebreo? No. Protesto ante la injusticia, pero cuidado con arreglar la injusticia con una injusticia más grande. ¿Qué es lo que le pasó a Moisés? Sus emociones lo dominaron y la razón fue no el criterio predominante, sino la emoción. Y movido por la emoción se levantó y le dio el vire al egipcio. Oiga, eso está tremendo. Impulsivo. ¿Y qué tuvo que hacer Moisés? Qué triste que a veces por impulsivos, porque dominio propio es el control de los impulsos. Eso es dominio propio, el control de los impulsos. Oiga, y este control de los impulsos es en todo sentido de la palabra, y permítanme explayarme un poquito en algunas experiencias que he podido ver en esto. Hay que tener dominio propio
Cuando usted ve una injusticia, usted puede protestar, pero no puede caerle a balazos a ese tipo. Porque Cristo nos enseñó que para hacer cambios en la esfera de nuestra influencia, esos cambios no son con espada. Los cambios tienen que ser hechos no con las armas del demonio. Los cambios precisan ser hechos con las armas de Dios. Y la mejor arma de Dios es el amor. Así que hay que sujetar los impulsos. Eso se llama dominio propio. Y esto va a tomar cáliz de distinta manera. Ustedes recuerdan cuando José estuvo en Egipto. Ay, había una mujerona, pastor. Porque no era una mujer, era una mujerona. Guapísima la muchacha. Que no era tan muchacha. Era mayor que él. Curvas claramente definidas. Y hace tiempo que lo encontraba guapo a José. Y lo hallaba guapo. Y el relato bíblico dice ahí en Génesis 38, 39, que está esta historia, dice que la mujer constantemente lo acosaba. Y en el hebreo eso está como una acción continua, constante. Y aquí en los Estados Unidos, ¿cómo se llama eso, pastor? Acoso sexual, y la cosa se nos pone grave. Más en esa época, José escabullía. Más un día tanto llegó la desesperación de esta señora que lo agarró, lo arrinconó, y en el español dice así: duerme conmigo. Bueno, si quiere dormir, hay que hacerla dormir, pastor. Vamos para que descanse. Más en el nuestro español es bastante diplomático. Pero la expresión de la escritura es una expresión de la desesperación. Ella le dijo: ten sexo conmigo. Ni siquiera ocupó esta expresión poética: hagamos el amor. Lo que ella quería era tener intimidad. Estaba descontrolada. Y José era hombre. Ay, querido pastor, yo tengo que hablar con claridad esto, porque hoy día la gente sabe mucho de estos temas por películas, por teleseries, por músicas, por canciones, por iPod, por todo esto que anda en Facebook. Todo es erótico y todo es sensorial. Y para venderle una pastilla para que se sane del resfrío, aparece una modelo semidesnuda. Y allí estaba José. Y a José le gustaban las mujeres, porque el relato bíblico, capítulos posteriores, dicen que él se casó y que tuvo hijos, así que él no era medio raro. Pero hay algunos que se andan haciendo preguntas como esta: pastor, ¿qué es lo más mal que me puedo portar sin perderme? Mire la pregunta tan mal hecha. ¿Qué es lo más cerca del precipicio que yo puedo caminar sin caerme? Oiga, yo soy pastor de jóvenes. Ayer le conté cómo llegan los muchachos cuando la niña no le llega su periodo y hay una amenaza de un embarazo no deseado en sus corazones sensibles. Cuando yo converso con la muchachada, porque tengo que hablar con claridad, porque si nosotros como adultos no hablamos con claridad y sin tabú este tema de la sexualidad con ellos, el diablo se encarga de hablarlo y lo habla distorsionadamente. Es que hay algunos que dicen: no, yo soy fiel al Señor. Y les encanta que les besen y les muerdan aquí la lengua y están los... No, si a mí no me pasa nada. Yo soy fiel al Señor. Y le está pasando de todo. ¿Cómo vamos a llegar a una situación tan extrema como esa? Si usted ya llega a esta circunstancia, usted está a punto de estar nadando en la piscina del pecado. Y ante eso, la recomendación del cielo es:
lo que hizo José. Huid, huya. ¿Sabe por qué la palabra nos enseña este consejo? Huya, brother, huya. Porque el Señor sabe que nosotros tenemos una fuerte tendencia a que nuestras pasiones, a que nuestras emociones, a que nuestros impulsos nos gobiernen. Así que usted no puede estar al borde del precipicio viendo, no, si no me caigo, pastor, mire, esté tranquilo, yo no me caigo, no. Usted no puede llegar a eso es demasiado riesgo. Así que José huyó. Él sentía eso que los casados sentimos por nuestra esposa. Gloria a Dios, porque el que inventó la relación sexual y es bendecida esta es Dios, cuando es hecha dentro del vínculo del matrimonio. ¿Algún hombre dice amén? Amén. Flaco el amén, pastor. ¿Algún hombre dice amén? Amén. Eso, para que su esposa quede contenta. Sí, Dios quiere bendecir la intimidad, la relación sexual cuando ésta es practicada dentro del vínculo del matrimonio. Allí hay un libro que yo les recomiendo porque hoy día hay mucho problema con el área de la sexualidad y hartas preguntitas que a veces no podemos andarlas respondiendo desde el púlpito, etcétera. Pero hay un libro, es tremendo, lo escribió una autora cristiana que yo me asombro de esas cosas que ella escribió, porque uno no se esperaría y no se imaginaría en esa cultura media tabú que la profeta de Dios haya escrito esas cosas, pero fueron tremendas. Ese libro se llama Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio. Y allí se responden preguntas. Yo hace poco me leí ese libro, porque tuvimos que hacer una serie de videos en torno a ese libro. Y es tremendo. Así que si usted tiene alguna pregunta, cómprese ese libro, vale como $10 y es tremendo. José experimentó esa tentación, pero José sometió sus pasiones al dominio de la razón y una razón gobernada por la voluntad de Dios. A mí me impresiona cuando José, la mujer lo encañona ahí y le dice, acuéstate conmigo, duerme conmigo y punto suspensivo y otras cosas más. ¿Y sabe lo que dijo José? ¿Cómo pues pecaría yo y haría este grande mal contra Dios? Oiga, ¿quién le enseñó a José que eso estaba mal? Porque el mandamiento no cometerás adulterio está en Éxodo 20, ahí el 7º mandamiento, bastantes años después. Pero ¿quién le dijo a José allí en ese apartamento que eso era pecado? La ley de Dios escrita en las tablas del corazón, transmitida por transmisión oral de padres a hijos y los padres hablando de estos temas, y José tenía este concepto atesorado en su corazón y cuando llegó la hora de la prueba hizo caso y salió corriendo porque sabía que era pecado. No cometió pecado por los motivos correctos, porque hay algunos motivos que son bastante incorrectos como este. Ay, no, aquí no, porque nos pueden pillar. Oye, ese es un motivo incorrecto. Es decir, si estuvieran las condiciones, entre comillas, más favorables, usted lo haría. ¿Le importaría un pepino pecar si las condiciones fueran más favorables? Se mantuvo de esa caída, pero los motivos fueron incorrectos. Y desde la perspectiva bíblica, aunque no hayamos caído en las sábanas con alguien que no es nuestra mujer, ya pecamos en nuestra mente y corazón. Dominio propio. Otra situación del relato bíblico de un tipo que no tuvo dominio. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro vio que había una injusticia, estaban encadenando a Jesús, amarrándolo, tratándolo injustamente. ¿Y qué hizo Pedro?
El hermanito todavía cargaba los cuchillos, pastor. Sacó el cuchillo, el mismo problema que tuvo Moisés, e intentó hacer una revolución y una justicia por sus propias manos. Queridos hermanos, Salmos 37 dice así: aquellos que en situaciones injustas esperan en Jehová, recibirán la tierra por heredad. No hagáis justicia por vuestras propias manos, porque vuestros ojos no contemplan todos los argumentos. Deja tu caso en las manos de Dios. Cuando tú estés siendo víctima de una situación, deja tu caso en las manos de Dios. Y cuando tú veas una situación con otro, protesta, levántate. Pero cuídate de que al levantarte con esa injusticia no cometas una injusticia tú más grande que esa. Los mansos heredarán la tierra. Señor, yo necesito dominio propio porque a veces yo me enojo. Y cuando nos enojamos decimos cosas terribles. Cuando las emociones gobiernan nuestra vida, hacemos y decimos y pensamos cosas tremendas. Pregunto a la iglesia de Boca Ratón y a los amigos que nos ven en internet, ¿hay alguien que necesita dominio propio? Yo necesito dominio propio. Aquellos que no tienen dominio propio heredarán esta tierra. Así que si usted es consciente de que hay debilidades, de que es solo una pequeña chispa y usted explota, Dios puede hacer el milagro con nosotros si primero reconocemos y después pedimos. Dice la palabra de Dios, versículo 6, Mateo 5, versículo 6. Bienaventurados, ¿quiénes? ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué cosa? Serán saciados. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido tanta sed, que ha sentido tanta desesperación que se ha tomado cualquier líquido cercano. Yo en una ocasión fui a un campamento y en el campamento, un campo nacional, en el campamento hacía un sol tremendo. Y el agua, y éramos miles de personas y el agua estaba a una caminata bastante larga y había una o dos llaves bastante lejos. Y yo estaba pero muerto de la sed. Así que en la desesperación entré y fui tentado, pastor. Tengo que confesar mi pecado aquí. Porque la cocinera no estaba. Y vi ahí unas botellas de gaseosa amarillitas. Supuse que era gaseosa. Miré que no venga nadie porque mi sed era mucha, pastor. Solo porque mi sed era mucha. Tomé esa botella. Una gaseosa que en mi tierra se llama PAP, que es una gaseosa de papaya, hermano Osvaldo. Así que yo tomé esa botella y adentro, Señor. Mas fue terrible eso, porque era aceite. Eso era aceite. El mismo color de la gaseosa. La botella era la botella de la gaseosa. Pero mi sed era tanto que no hubo reflexión y yo la bebí. Hambre y sed. La palabra de Dios dice que Dios tiene el deseo de saciar a aquellos que tienen hambre y sed. Pero ¿a qué hambre y a qué sed está aludiendo Jesús en su sermón? Alude
a los que tienen una hambre y una sed tan intensa de ser santos como Dios es santo. ¿A qué alude esta bienaventuranza? Hambre y sed desesperada, ¿pero de qué cosa? De ser santos como Dios es santo. Lucifer quiso ser como Dios, pero no en carácter, sino en posición. ¿Te percibe la diferencia? Lucifer quiso ser como Dios, pero no en carácter, porque para Lucifer el carácter amoroso de Dios era debilidad. Anheló la silla de Dios, anheló el trono de Dios. Eso era lo que el enemigo quería. Mas esta hambre y esta sed, este desespero por saciarnos, tiene que ver con asombrarnos tanto como Dios es, que anhelo desesperadamente ser santo y compasivo como Dios es. Porque cuando usted admira, usted imita. ¿Puede repetir conmigo esa ley de la psicología? Cuando usted admira, usted imita. Cuando los muchachos admiran a alguien, ellos se comienzan a vestir como ese alguien. Cuando los muchachos admiran a alguien, comienzan a ir a la peluquería y a cortarse el pelo de la misma manera que ese alguien. Ese es el fenómeno de esta ley. Cuando usted admira, usted imita. El problema está en que hoy el diablo ha puesto demasiados falsos estereotipos, falsos modelos. Y a veces la iglesia, aunque profesa el nombre de Cristo, quiere parecerse a estos falsos estereotipos. Estereotipos de la estética, de la belleza, del deporte, de la música, del rock, del cine. Cuando nuestro modelo debe ser Jesús. Cuando los niños ven una película, un videojuego, hay unos videojuegos que tienen bastante audiencia, que son estos videojuegos de puños, de luchas, de espadas. Son los que más se venden. Pero cuando usted ve estos videojuegos o estas películas, ¿sabe? Los héroes son los que si le pegan un combo, oh brother, estás en problemas. Y el héroe es héroe, porque si a él le dieron 1, él pone 4. Batman es héroe, porque gana a todos los villanos, los destruye, les da una paliza. Y los muchachos quieren ser héroes. Quieren ser como Batman. Quieren ser como este otro héroe, como este de caricatura, como este dibujo animado. Son los estereotipos y los modelos de este mundo. Así que para un muchacho, por religioso que éste sea, que venga a la iglesia, cuando está en medio de una influencia como esta, aunque él venga a la iglesia, él admira a Batman, él admira. Hay uno que es tremendo, que cuando se enoja se le paran los pelos y se le ponen amarillos los pelos. Se llama Goku. Y cuando... Gloria a Dios, porque la palabra de Dios la entienden todos. Y cuando este se enoja, este da unas palizas. Y los niños quieren ser como él. Y el Jesús que aparece en la Biblia propone un discurso tan diametralmente opuesto a lo que estos héroes de este mundo promueven. Si alguien te da en esta mejilla, ponle también la otra. Pastor, eso es difícil, eso no es fácil.
Pero como estamos contemplando tanto lo de este mundo, como miramos con asombro tanto lo que aquí en este mundo se premia, se elogia y se felicita y se llevan todos los honores, son falsos estereotipos que nos quitan la mirada de Jesús para ponerlas en falsos modelos. Así que, si hay algo que Dios quiere invitarnos en esta noche, es a botar las escamas de nuestros ojos y a mirar más a Jesús. Porque si Jesús es contemplado, el Espíritu Santo hará el milagro del asombro. Y cuando usted se asombra, se transforma en un filósofo. Hay 3 razones de las cuales el hombre se transforma en un filósofo. Y una de ellas es el asombro y la admiración. Porque cuando usted se asombra y admira, usted quiere escarbar. En esta tarde yo almorcé con unos muchachos y me hablaron del tercer millonario más grande del mundo. Y en mi teléfono tengo anotado el nombre de ese tercer millonario que vive en una casa muy sencilla. Es el más millonario, el tercer millonario más grande, pero vive en una casa muy sencilla. Me produjo asombro y ya lo tengo ahí y me di cuenta que ese millonario también asombra a ese muchacho. Cuando nos asombramos, queremos saber más de él. Si usted le asombra a un muchacho por allí que vio, yo fui a la iglesia esta de acá y me asombró ese muchacho. Yo he visto a algunos muchachos cuando se sorprenden y se asombran con una muchacha. ¿Saben lo que hacen? ¿Cómo se llama? Se llama Becky. Ah, Becky. Oh, Becky. ¿Becky cuánto? Oh, Becky Cornejo. ¿Ok? Becky Cornejo. Bonita la chica, sí. ¿Saben lo que hacen los muchachos? Llegan a la casa, se meten en internet, abren Facebook y comienzan a ver la foto del muchacho. Oh, pastor, como dijo que se llamaba Becky. Oh, y ya no se conforman solo con ver su perfil allí. Ahora hay una contemplación de las fotos. Oh, y ahora la cosa con las fotos se pone más interesante. Y hay una santa expectativa cuando a la Becky la vea en cuerpo y persona. Qué hermoso sería que nos asombremos más con Jesús. Y que cuando escuchemos algo de Jesús, algo de las actitudes de Jesús, del quehacer de Jesús, lleguemos a nuestras casas con hambre, a mirar en el Facebook algo de Jesús, algo para asombrarme más, porque cuando yo me asombro, más quiero contemplar, y tanto más contemplo, más anhelaré parecerme a Jesús. El problema es que estamos contemplando cualquier cosa, y dice el salmista, Salmos 42, como el ciervo clama y brama por las corrientes de las aguas. Ese ciervo, yo recién estuve hace una semana y media en Sudáfrica y nos llevaron a los safari, y qué hermoso era ver a esos ciervos, a esos venados allí en los lagos bebiendo agua en santa paz, porque los leones están por allá metidos. En el día ellos no salen a cazar, así que allí estaban y tomaban con una sed, con un desespero. Y David escribió, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma, porque mi alma tiene sed de ti. Ayúdame a contemplar más a Jesús. Hubo uno de los discípulos de Cristo que era bien poco promisorio. Este discípulo poco promisorio era el muchacho discípulo más desafiante que Cristo tenía. ¿Sabe cómo se llamaba el discípulo más joven que Jesús tenía? Juan. Juanito. Ay, Juanito. 17 años, y ese muchacho, como yo, ustedes saben, hablamos en estos días, los muchachos dicen todo lo que sienten y lo que piensan. Ellos lo dicen sin ningún temor. ¿Y qué importa que sea el presidente? Yo hace algún tiempo atrás yo recibí
Porque yo tengo una niñita de 7 y un niñito de 4. Ese niñito de 4. Algunos creen que los hijos de los pastores son como el niño Jesús, pastor. Mas no, ellos son igual que todos los demás niños. Entonces llegó uno de mis líderes de la división y bueno, yo lo invité a comer a la casa. Ay, pero cuando uno se expone, pastor, cuando invita a almorzar a uno de los líderes a la casa y están los niños pequeños. Porque los habíamos vestido, los habíamos puesto ropa bonita, pero como demoramos en llegar a la casa, ellos ya se fueron a jugar y ya de nuevo la ropa se regó, se ensució y ya no estaban tan... Y cuando llegamos, él estaba todo sudado allí y no estaba tan bonito presentado y ojalá se porte bien. Y yo ya los llamo para que vengan a cenar, pero ellos están tan entretenidos que no quieren venir. Pero si está mi jefe... Yo le había dicho, hijos, va a venir el líder de la división sudamericana acá, él es el líder de tal ministerio. Y cuando uno escucha como adulta, es el líder, uno, wow. Más me encantan los niños porque ellos siguieron jugando, no importaba un pepino que sea el líder. Y me encanta, y yo llamo a mis niños para que saluden ahí al pastor. Estamos comiendo y mi hijo de 4 años dice así, ¿cómo estás, Miguel? Y el pastor en su cultura, porque él es brasileño, ahí no se tutean, no se llaman por el nombre, hay mucho respeto. Más en mi tierra todos nos decimos el nombre y no hay ningún problema, nadie te está faltando el respeto. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Estás bien? 4 años. Yo, mi hijo, él es el pastor. Y como que me ignoró y siguió conversando con Miguel. ¿Cómo? Porque los niños se comportan tal y cual como sienten y piensan. Juan era así. Tan transparente era el muchacho que dice el Evangelio de Marcos que lo llamaban Boanerges. El hijo del trueno. ¡Ese era bravo! Tan bravo era Juan que en una ocasión lo mandaron a predicar y no le fue bien, pastor. A Juan lo mandaron a predicar y él fue a predicar a Samaria y volvió enojado pateando las piedras y dice, Señor, estos no quisieron escuchar tu palabra. Déjame hacer una oración. Claro, ¿cuál es la oración que quiere? Que caiga fuego del cielo y se lo consuma a todos estos por no escuchar la palabra. Intolerante, enojón, bravo. Pero tanto admiraba a Jesús. Oiga, a los 17 años uno quiere ser muy masculino en sus gestos. Porque si a uno lo notan ahí muy cercano a un varón, ya nos empiezan a hacer bullying y nos dicen, ¡ay! ¡Ay! Más a Juan le importaba que digan, ¡ay! Él ponía su cabeza en el pecho de Jesús. Era el discípulo de Jesús más tosco. Ahí la directora del colegio, de la academia, habría dicho, no, a ese no lo acepten, no, ese va a arruinar la reputación, ese no lo acepten. No, pero él era el más tosco. Pero tanto admiró a Jesús que en el libro de Hechos, capítulo 4, se dice de Juan así. Él era del vulgo, era un pescador, pero es increíble, se nota que ha estado con Jesús. ¿Sabe por qué? Hay un libro que escribió la autora cristiana Elena de White, Hechos de los Apóstoles, y dice así este librito, que cuando Juan estaba escribiendo y ministrando a las 7 iglesias de Asia y él le escribía sus cartas, cuando la gente escuchaba a Juan,
la gente decía, predica igualito que Jesús. Y cuando veían a Juan caminar, aquellos que lo miraban por atrás decían, fíjate, fíjate, y camina igualito que Jesús. Y cuando veían su túnica, sencilla pero de buena calidad, se viste como Jesús. Porque cuando usted admira, usted imita. Y aquellos que tienen hambre y sed de parecerse a Dios, el Espíritu Santo hará el grande milagro. Pero debo confesar que a veces admiro mucho a personas de este mundo. Debo confesar que me siento identificado con algunos estereotipos allí medio políticos y a veces me siento tentado a seguirlos. Quiero pedirle al Señor que me ayude a mirar más a Jesús y a tener deseos de parecerme a Él. Señor, ¿cómo puede ser esto una realidad en mi vida? El Espíritu Santo quiere hacer este milagro en nosotros. ¿Hay alguien que lo necesita? Finalmente, Cristo dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué cosa? Misericordia. Hay un pasaje en la Escritura que es tremendamente mal comprendido. Está en mismo Mateo y en esta noche lo vamos a analizar en mayor profundidad. Y ahí dice Mateo capítulo 5, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este pasaje es tremendamente desafiante porque tú tienes que definir cuál es el concepto de perfección que vas a manejar. Y si el concepto de perfección que vas a manejar no es el bíblico, es posible que llegues a un camino peligroso. Porque para muchos, sed pues vosotros perfectos, esta perfección tiene que ver con victoria sobre el pecado en la carne. Para muchos ser perfectos tiene que ver con no pecar. Y cuando usted toma esta posición, el discurso se torna peligroso. Porque yo he escuchado a algunas personas que hablan unas conversaciones teológicas bastante increíbles, interesantes. Con citas a veces del espíritu de profecía, por ejemplo, así, de hay una que dice en el deseo de toda la gente, Cristo tomó la naturaleza caída. Pero interpretan como naturaleza caída no a las debilidades inocentes del hambre, la sed de Adán que tenía 4 metros de estatura, un mundo deteriorado, no como en el mundo perfecto de Adán. Interpretan que esa naturaleza caída era que Cristo tenía en su ser más profundo un serio problema con el pecado. Oh, queridos hermanos, esto es peligroso. Porque yo he conocido a algunos que enseñan esto. Hay que vencer el pecado en la carne, señores, y hay que vencer. Y hay un acento en algo que necesita ser estudiado con perfecto equilibrio en una balanza, justificación y santificación. Si su acento es solo en la santificación, usted va a tener problemas en su concepto de cómo Dios nos salva. Y aquellos que conciben esa perfección como vencer el pecado en la carne están en un peligro y un camino peligroso. ¿Pero de qué estaba hablando entonces, pastor? Seamos más específicos. La Biblia lo responde. Lucas capítulo 6, versículo 32 dice así, el médico Lucas, que era un historiador, él escribe así: sed pues misericordiosos,
como Dios es misericordioso. Así que, ¿cómo define el Señor la perfección cristiana? ¿Cómo define el Señor la perfección cristiana? Misericordiosos. Y la misericordia tiene que ver con salir, con reaccionar ante la indiferencia, porque aquellos que han encarnado estas bondades de la misericordia experimentarán las misericordias de Dios. Y el relato bíblico dice así, Cristo contó una parábola, dice que había un tipo que debía mucha plata, muchísima plata. En el libro de Lucas mismo, Lucas 18, y dice que él le fue donde el rey y le dijo: rey, ten piedad de mí, por favor, ten piedad de mí, no me metes a la cárcel, ten piedad de mí. ¿Y sabe lo que dice el relato bíblico? Dice que el rey le dijo así: perdono tu deuda. Vete en paz, perdono tu deuda. Y debía mucha plata. Y cuando este hombre que ha sido perdonada con esa deuda gigantesca va saliendo, se encuentra con alguien que a él le debe una suma miserable. ¿Y sabe lo que hace este tipo tan descarado? Él debía mucha plata, le perdonan la deuda inmensa y cuando él va saliendo, qué bueno que me perdonó, no le iba a pagar ni un solo peso. Oye, tú me debes. Dice que lo apresionó y le dijo: págame lo que me debes y si no me pagas, te meto a la cárcel y tus hijos y tu señora van a ser mis esclavos. Págame lo que le debes. Y metió a ese muchacho a la cárcel. Yo pregunto, ¿iba a poder, si lo metía a la cárcel, iba a poder pagarle? ¡No! ¿Qué le va a poder pagar si lo está metiendo a la cárcel? Le está cortando los brazos. Y el rey se enteró de esa actitud injusta. Y el rey lo mandó a llamar. Y miren lo que le dice el rey: yo perdoné tu deuda. ¿No debiste haber hecho tú también lo mismo? Oh, sí, pero discúlpeme. Y aunque el rey ya lo había perdonado, revocó ese perdón y lo mandó a la cárcel porque no actuó con otros como Dios había actuado con él. Sed pues vosotros misericordiosos, como Dios es misericordioso. Oh, hermanos, ¿hay alguien de Venezuela aquí? ¿Hay alguien de Venezuela? Oh, gloria a Dios, hay varios venezolanos. Porque me impresionó una historia que apareció en un periódico de Venezuela. Una profesora que era docente en un establecimiento educativo, la cual había perdido el brillo en los ojos por esa vocación de maestra. Y la rutina comenzó a entrar en ella y ella de manera rutinaria abordaba a los alumnos. Ella decía que quería a todos los alumnos por igual. Pero en su interior no era sincera, porque habían unos alumnos bien complejos y era bien difícil querer a algunos alumnos. Y ella sentía un placer perverso con un alumno llamado Teddy. Cada vez que Teddy respondía a las pruebas, ella con un lápiz rojo marcaba una X grande cuando él contestaba mal. Pero decía que a todos los quería por igual. Cuando llegó el día de la maestra, todos los niños llegaron con regalos y Teddy no fue la excepción. Y Teddy, este niño que era difícil querer, que a veces andaba con mal aliento, desasiado, con su nariz sucia, Teddy llegó con un regalo, envuelto en papel de diario, con mucha desordenada cinta scotch. Y la maestra trató de poner rostro de asombro. Oh, gracias, Teddy. Y cuando abrió esto, vio una pulsera de fantasía y un
perfume barato, una colonia a medio usar. Y la maestra se puso el perfume. Y cuando la maestra tuvo esta actitud, Teddy abrió los ojos y comenzaron a titilar y sus ojos se humedecieron y Teddy exclamó: usted es como mi mamá. Y cuando ella escuchó esto, su corazón se quebrantó. No pudo resistirse, tuvo que levantar porque se conmovió. Este muchacho al quien ella no había tratado muy bien, le dice que usted es como mi madre. Y se dio cuenta que por el fenómeno de la rutina había perdido la sensibilidad en el trato con su prójimo y con sus semejantes. Así que ella, cuando pudo, fue al baúl donde están allí los reportes de cada muchacho y comenzó a buscar los reportes de Teddy. Este muchacho de malas notas, descuidado, y cuando vio todos los reportes, había uno que le llamó la atención. Y en el reporte decía así: Teddy es un muchacho que requiere más atención de los padres, pero sus padres tienen poco interés en él. Sigue leyendo los reportes y se da cuenta de otro. Teddy tiene malas notas. Sus papás tienen una mala relación. Y la mamá de Teddy está enferma. Sigue leyendo los reportes. El papá de Teddy tiene poco interés y su madre acaba de morir. Así que cuando ella ve los reportes allí con lágrimas, ella pide perdón, pide disculpa, porque en el deseo de ser una profesora, el profesionalismo, la rutina, le ha robado el gozo de experimentar el servicio. Así que ella se propone buscar a los niños menos promisorios, a esos niños que son los menos con potencial. Comienza a buscarlos para dedicarles a esos niños, los menos promisorios, su mayor atención, su mayor interés, su mejor pedagogía, porque aquellos niños menos precarios son los que más necesitan. Y Teddy comenzó a subir las notas. Y cuando terminó la escuela, Teddy tuvo que ir a otro colegio. Y un día le llegaron a la maestra una carta: querida maestra, estoy alcanzando el 3er puesto en el curso. Otra carta: querida maestra, he logrado ser el primer alumno en notas del curso y me preparo para ir a estudiar a la universidad. Querida maestra, estoy estudiando en la Facultad de Medicina. Hay grandes desafíos, pero quiero ser un médico para servir como usted lo hizo. Y la última carta: querida maestra, he encontrado a alguien especial para mi vida y voy a casarme con ella. Y en ausencia de mi madre, quisiera que usted me lleve al altar. Firma, Dr. Teddy Stahl. Oh, queridos hermanos, si hay un milagro que quiere hacer Dios en nuestra vida, es la de hacernos más parecidos a Jesús. Y cuando usted es más parecido a Jesús, brindará un servicio, brindará una mirada, brindará una atención, brindará un gesto de cortesía, porque a través de ese gesto
cosas extraordinarias pueden ocurrir. Aquellos que son misericordiosos gustarán más las misericordias de Dios. Yo quiero pedirle al Señor que me ayude, porque fácilmente me distraigo con cosas que no son las más importantes. Fácilmente hay cosas que me roban el gozo y me distraen. Son entretenidas, pero no son las más significativas. Yo pregunto, ¿hay alguien que quiere pedirle al Señor estas 3 virtudes en vuestro carácter? Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Dios, nuestro carácter es tan deficiente. Aquí todos nos llevamos bien porque no vivimos juntos, mas tú nos conoces en profundidad. Y necesito muchas cosas. Mi carácter es defectuoso, pero gracias porque si hay algo en lo cual tú estás interesado, es en transformar mi carácter. Dame esas virtudes de la mansedumbre y el dominio propio. Ayúdame a ser más misericordioso como Dios es misericordioso. Necesitamos encarnar estos valores. Y así como este milagro lo hiciste en Juan, en Moisés, hazlo también en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.